Durante toda la jornada de hoy, en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, se escucharon distintas opiniones de especialistas, economistas, expertos, en relación a lo que ya se sabe, está dado como el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y los fondos buitres, y además que requiere levantar la ley Cerrojo y al mismo tiempo aprobar aquel acuerdo que implica endeudarnos por muchos miles de millones de dólares. En el siguiente informe hemos sintetizado la opinión del economista Blecher, que era uno de los asesores de Daniel Scioli, digo yo, más distante del pensamiento que tenían Bain y Batakis, que era la economista al frente del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. También le consultamos a Duhovne, que es un economista, consultor de empresas, y a Ramal, economista del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Acá la opinión de los tres. La pérdida que ha tenido la Argentina por estar fuera del sistema financiero internacional es tan grande que cualquier cuestión marginal no hubiera justificado la demora, ¿no? O sea que yo creo que era muy importante poner sobre la mesa el tema de que esto beneficiaría muchísimo a la Argentina desde el punto de vista de la capacidad de movilizar ahorros, de la capacidad de movilizar inversión, la capacidad de competir sin tener que estar devaluando, cosas por el estilo. Con este acuerdo se cierra un círculo muy grave y muy negativo para la Argentina, que es el reconocimiento de la deuda usuraria y legítima que ha golpeado al país y a su pueblo durante más de 40 años. La Argentina se va a sacar de encima un problema a un costo menor que el que de patear la tierra abajo de la alfombra, y eventualmente eso va a llevar a que la Argentina pueda comenzar a financiar proyectos de largo plazo, que la inversión pueda crecer y que la Argentina pueda entonces empezar a también recomponer sus reservas. Si se aprueba en el Congreso, ¿estamos cerrando un capítulo o abriendo una caja de Pandora? Quien sabe más, lo hemos invitado a nuestro estudio, es el profesor José María Rinaldi de la Universidad Nacional de Córdoba, que dialoga con mi compañero Martín Reinaldi. Así es, como en el Congreso pasaron algunos especialistas, nosotros tenemos el nuestro. ¿Cómo andamos, José María? Gracias por venir. Gracias por la invitación y por el título especialista. Bueno, la verdad que nos sirve mucho escucharte, nos sirve mucho tener tu opinión, y la verdad que recién escuchábamos a dos de los economistas. Digo y agarro frases sueltas que les escucho decir. Bueno, esto va a traer más inversiones, va a ayudar al ahorro, va a fomentar el crecimiento, no va a haber menos inflación, no va a haber emisión. Bueno, para desgranar un poquito todo eso, ¿qué hay de cierto en esto que dicen los economistas que fueron a opinar al Congreso? Bueno, son economistas, también son lobistas que pertenecen al riñón financiero global en crisis, que del 2008 a esta parte están hundidos en una crisis monumental, histórica, sin fecha de vencimiento, en pleno proceso y en efervescencia. Entonces, tomémosle desde ese contexto. Galbraith siempre decía, si usted quiere saber cómo piensa un economista, pregúntele quién le paga. Bueno, esta gente pertenece al riñón financiero internacional. Eso por una parte, para saber de quién estamos hablando. Por otra parte, en Argentina particularmente, si uno analiza a través de la mera observación histórica del proceso de endeudamiento, cada vez que Argentina se endeudaba era para disminuir su calidad de vida. Es paradójico esto, porque se supone que uno desde lo doméstico se endeuda para mejorar. Bueno, eso es lo que estamos escuchando permanentemente. Bueno, van a llegar, a partir del endeudamiento, van a llegar inversiones, va a mejorar la calidad de vida, se van a poder desarrollar proyectos en el norte del país, en el sur. Bueno, no nos podemos desarrollar sin endeudamiento, digamos, y es lo que se repite. La pregunta es, ¿por qué es tan importante esta reinserción internacional? Porque estos modelos y las tesis ofertistas trabajan desde la perspectiva de las economías frías y con déficit gemelo.
recordemos los 90. Entonces se convierte en un elemento indispensable el endeudamiento. Si vos tenés 1.000 millones de dólares más de importación que de exportación, la cuenta de servicio en el balance de pago siempre fue negativa, vas a o liquidar la reserva o necesitas endeudarte. Por otra parte, si en un esquema fiscal, en la otra, en la caja en pesos, vos disminuís los impuestos, que es lo que hacen las tesis ofertistas, principalmente al sector minero, el sector agropecuario, vía retenciones. Enfriar la economía, la recaudación en Argentina está basada principalmente en impuestos a los consumos o con efecto precio, la recaudación se te cae. Si mirás del lado del gasto, el gasto tiene una rigidez estructural a la baja. Esto quiere decir que nadie habló de eliminar los gastos sociales, asignación universal por hijo, y nadie habló, aunque ya se comienzan a desempolvar proyectos para reforma previsional, digamos, después de la inclusión previsional, y el ajuste se realiza en alguna medida en los subsidios y en las remuneraciones por lado de la licuación a través del proceso inflacionario que llevó la devaluación. Pero ese esquema sigue siendo deficitario. Entonces necesitas financiar la caja fiscal y necesitas financiar la caja en dólares, la caja externa. Si no te incorporas al mercado para que te presten al 7, al 8, cuando las tasas a nivel internacional son 0, estás en el horno. Dijiste la palabra ajuste. Bueno, cito textualmente al ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay, dijo: si no se aprueba el acta de rendición a los buitres, el ajuste fiscal será mayor y las provincias no serán asistidas por la Nación para financiar obras o desequilibrios en las cuentas. Digo, va a haber un ajuste. Esta amenaza velada, digamos, a condicionar a las provincias que apoyen la derogación de las leyes de cerrojo y de pago soberano. ¿Se viene un ajuste? ¿Es cierto? El ajuste está en marcha. El ajuste está en marcha. Recién lo que explicaba en la cuestión fiscal es una forma de ajuste. Lo que ocurre es que... ¿Puede venir más ajuste entonces? Claro, es un proceso. Ese es el proceso. La inflación va ajustando por vía de las remuneraciones el traslado de la riqueza. La economía es una suma cero. Si alguien se enriquece, simétricamente alguien se empobrece. Entonces, eso es el ajuste. Es quién se enriquece y quién se empobrece. No hay ajuste en el que pierdan todos, ni hay ajuste en el que ganen todos. Los ajustes son clonados y se hacen en situaciones de shock, de crisis, ¿no? Estas son las salidas de shock, no graduales. Bueno, en Argentina es la primera vez que, no habiendo una situación crítica, se aplica un shock. Y un shock anunciado. Entonces, ¿qué le están diciendo a las provincias? Voten, así ustedes también tienen acceso al mercado de la deuda. O sea, ustedes también se van a poner a endeudar porque las devaluaciones multiplicó ampliamente sus deudas en dólares, porque la recaudación ha caído y va a seguir cayendo, porque Córdoba, por ejemplo, tiene el 82% de su recaudación basada en el impuesto a los ingresos brutos, es decir, en el consumo. Si el consumo se pincha, si la economía se enfría, la recaudación va a caer. Encima tiene un gasto muy importante que no se puede ajustar, salvo el que va por vía del salario, tiene necesidad de cumplimentar, tiene fuertes vencimientos en el 2017 en moneda extranjera, tiene que acceder a más dólares para patear la pelota hacia generaciones futuras. ¿Es un capítulo que se cierra o se abre otro litigio también con aquellos bonistas que entraron en el canje de 2005, de 2010? Hay una posibilidad nueva de litigio ahí que reclamen un pago que sea similar al que reciben estos bonistas que tienen una ganancia extraordinaria y a los cuales la Argentina, hay que decirlo también, nunca les prestó plata, sino que compraron bonos en default, ¿no? Eso es muy importante y la pregunta es fundamental. Y hay que analizarla desde tres perspectivas. La perspectiva financiera, quieren arreglar por la necesidad de incorporarse nuevamente al mercado financiero internacional. Segundo, porque es una decisión política. Ahora, jurídicamente, habrá que evaluar qué va a ocurrir no solamente con los reestructurados, sino con los otros hold-out. Hoy ya salió el grupo
el grupo de Vázquez y que le deben 2.000 millones a decir, yo voy a reclamar en la justicia de Nueva York el mismo trato. Es decir, hay un principio que tienen todas las constituciones capitalistas del mundo, que es el principio de igualdad ante la ley, que me asegura que todo, tanto los reestructurados como el resto, va a decir, yo también quiero lo mismo. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué antecedentes mundiales hay en pago de esa forma a los fondos buitres? Bueno, quiero hacer alusión a un brillante paper sobre fondos buitres de Kupelian, que pertenecía a una de las primeras medidas de este gobierno fue disolver el CEFIDAR, ¿no? Un centro de investigaciones sobre financiamiento y desarrollo económico que lo financiaban el Banco Provincia, el Banco de Desarrollo y el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Nación, que fue disuelto y quedaron varios colegas, amigos sin este centro. En esa nota se muestran dos antecedentes. El de Zaire, que es el país con tasa de sidóticos más alto del mundo, que se hizo pagándole a los buitres a costa de los planes para combatir el HIV, y el de Fujimori, cuando se fuga de Perú y se exilia en Japón, el día anterior de irse firmó el decreto del pago, un pago tan beneficioso como este, con una particularidad. Al otro día lo fugan a Japón, ¿saben en qué transporte? En el jet de Paul Singer. Dos antecedentes que das y que obviamente son situaciones totalmente diferentes a las que vive la Argentina y a cómo estaba sentado para negociar ahora, ¿no? Argentina, la propuesta y con las negociaciones que se venían haciendo. No, por supuesto, el documento que se hizo dentro del ámbito del Plan Fénix era negociar con firmeza. Esa era la forma. Es decir, ¿cuál era la forma de cobrar? La misma que la de los reestructurados. El presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación hace una referencia, después retomada también por el ministro de Economía. Dice, se han perdido por no arreglar con estos fondos más de 2 millones de puestos de trabajo y desarrollo para distintos sectores de la Argentina. ¿Por qué se hace esta referencia, José? Sí, no sé cómo hace el cálculo, pero Argentina hasta el 2015 tuvo una buena atracción por el lado de la demanda, tuvo una buena generación de empleo, a pesar de que el mundo se caía de a pedazos del 2008 a esta parte. En ese momento no se analizó la crisis global, siempre fue el viento de cola. Cuando hubo viento de frente y Argentina llegó a crecer a tasa de 2 dígitos, se generaron una importante cantidad de empleo. En lo que va del año se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo. Así que si lo podemos generar a los puestos ingresando al sistema financiero internacional y se supone que el ingreso de financiamiento no va a ser para especulación, sino para inversión, que va a ser un caso inédito, ojalá, yo soy argentino y ojalá que ocurra eso. No lo indica ni la mera observación histórica argentina, ni tampoco los análisis econométricos. Recién hablabas de un trabajo que habían realizado diferentes economistas diciendo cómo en aquellos procesos de endeudamiento en vez de mejorar la calidad de vida de la población, es todo lo contrario, se empobrece. Bueno, te quería preguntar sobre eso y cómo lo trazas también con otros momentos de endeudamiento de la Argentina. Similitudes con otros momentos de endeudamiento de la Argentina con la misma intención o no? Bueno, sí, el trabajo es mío y fue publicado en las Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. Es un análisis empírico y es un análisis econométrico también, es decir, en relación de evolución de deuda y de pobreza, desocupación e indigencia. Y muestra que el comportamiento del incremento de la deuda lleva, es decir, sería procíclico, lleva a incrementar la desocupación, a incrementar la pobreza, a incrementar la indigencia. Cualquiera sea la etapa o el tipo de gobierno en el que se tomaba deuda. No nos olvidemos
que el Banco Mundial realiza un informe del desarrollo económico mundial en el que trata el tema de la deuda y que pone a Argentina como un caso emblemático. Todo el mundo se endeudó con la crisis del petróleo y la reconversión de los aparatos productivos, se endeudaron para reconvertirse. Argentina se autoabastecía en petróleo en esa época, estoy hablando en la medida de los 70, principios de los 80. Argentina se endeudó para vaciarse. A eso el Banco Mundial le llamó la fórmula para el desastre, la receta para el desastre. Por eso, en dichos del Banco Mundial, un organismo económico internacional muy prestigioso, la deuda en Argentina fue la receta para el desastre. José María, te agradezco la presencia en 24 Córdoba. Gracias por la invitación. La verdad, es muy interesante escucharte siempre y poder entender un poquito más, a veces de temas que a uno se le mezclan bastante, se te cruzan bastante. Muchas gracias. A usted. Nos vamos a la pausa en 24 Córdoba, ya venimos con el último bloque.